Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Un saludo al señor presidente de la Corte Constitucional, a sus señores miembros. Señor presidente, debo empezar señalando un cuestionamiento que se quiso hacer al proyecto remitido por el señor presidente de la República. Con los documentos que se nos ha puesto a consideración en esta mañana, se está demostrando y desvirtuando que el referido proyecto materia de este debate sí cumple con las exigencias que establece el artículo 136 de la Constitución, porque precisamente aquí en nuestras manos tenemos el proyecto remitido por el economista Rafael Correa, en donde constan la exposición de motivos de una manera clara, muy precisa, y además de ello, en el informe presentado por la Comisión de lo Civil y Penal, de la cual formo parte, en el análisis del proyecto de ley, en la primera parte dice: en la exposición de motivos del proyecto se señala que su objetivo fundamental es desarrollar la normativa que garantice una aplicación eficaz del control constitucional, entre otros argumentos más que constan en el referido informe. En consecuencia, no hay mérito para pretender argumentar que este proyecto es inconstitucional. En lo principal, el proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que está siendo motivo de este debate, responde a la necesidad de una justicia constitucional más ágil, contemporánea, transparente y garantista de los derechos consagrados en la Constitución de la República, prescindiendo en esta ocasión de excesivas formalidades y permitiendo por primera vez el acceso directo a la justicia constitucional de todas las personas a través de la acción popular. El proyecto de ley, además de su carácter técnico, goza de varias fortalezas de fondo, entre las cuales me permito destacar: 1. Que el control abstracto de constitucionalidad es mucho más amplio en el actual proyecto de ley con relación a la Ley Orgánica de Control Constitucional, pues ésta reducía el control a leyes, decreto leyes y ordenanzas. En ese sentido, el proyecto de ley prevé el control constitucional de todos los actos normativos de carácter general y de los actos normativos con efectos generales. Tal es así que hoy se plantea el control del procedimiento de proyectos de enmiendas o reformas a la Constitución, de las convocatorias a referendo cuando no se cumplan las reglas procesales para la realización de la convocatoria, control constitucional de los tratados internacionales, de las disposiciones legales de origen parlamentario, el control constitucional de estados de excepción para salvaguardar precisamente los derechos constitucionales reconocidos y el equilibrio de poderes. Consta además el control constitucional de las omisiones normativas que causan lagunas jurídicas que afecten los derechos subjetivos de las personas. Como podemos evidenciar, señor presidente, conforme una simple inspección visual del proyecto de ley, este tiene un contenido que garantizará de manera material el adecuado y técnico control abstracto de constitucionalidad en el Ecuador.
Respecto del control concreto de constitucionalidad, también se amplía el margen de protección al reconocer a todas y todos los jueces dicho control, independientemente de la materia a ellos asignada, pues todos los jueces, previo a ser especialistas en determinada materia, están llamados a conocer profundamente la norma constitucional y a aplicarla sujeto a dichos contenidos, pues no se concibe la aplicación del derecho al margen de la justicia constitucional. Este avance obligará a todos los mencionados operadores de justicia a convertirse en verdaderos jueces de garantías y no en simples juzgadores. En la misma reforma cabe destacar el hecho de que las apelaciones de las acciones de protección, habeas corpus, habeas data y la acción de acceso a la información pueden presentarse ante las Cortes Provinciales de Justicia de cada circunscripción territorial, pues el hecho de que las citadas acciones se presenten ante la Corte Constitucional, tal y como resultaba de la acción de amparo anteriormente, limitaba profundamente el acceso a la justicia constitucional de todas aquellas personas que pertenecen a provincias distintas a Pichincha, lugar donde se encuentra la sede del máximo organismo constitucional. Es importante también, señor presidente, señalar que los mecanismos de control constitucional previstos en el actual proyecto de ley no solo permitirán el adecuado y eficaz ejercicio de los derechos fundamentales, sino que además evitarán las demandas y sanciones internacionales por parte de organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el efectivo control de las violaciones de los derechos fundamentales implican necesariamente el respeto y la observancia de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales vinculantes para el Ecuador en materia de derechos humanos. En la misma línea, hay que resaltar el establecimiento de las medidas cautelares, haciendo un parangón con las medidas cautelares que emite la Comisión Interamericana o las medidas provisionales que dicta la Corte Interamericana. Estas tienen en común asegurar la protección oportuna y efectiva frente a la amenaza y violación de los derechos humanos. En el mismo tema y sobre la responsabilidad estatal que existe por las violaciones a los derechos humanos, se establece que si bien el Estado tiene responsabilidad por los actos u omisiones cometidos por funcionarios o agentes estatales, estos deben responder por dolo o culpa grave ante el Estado por medio de una acción de repetición que incluye, lógicamente, una indemnización de daños y perjuicios a la víctima, dejando detrás ese episodio de impunidad y de paternalismo estatal con los servidores públicos involucrados en el hecho. Quiero destacar también la adecuada sistematización del control constitucional que incluye el señalamiento de procedimientos claros para cada garantía constitucional. Estoy seguro, señor presidente, que las propuestas que hoy se vayan haciendo en la mañana y que se recoja en los próximos días para el segundo debate van a fortalecer este trabajo a fin de dotarle al país de una ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, por lo que exhorto a todos los colegios de profesionales, en especial al Colegio de Abogados de Pichincha, de Chimborazo, del Guayas y del país, a las organizaciones sociales, para que hagan las sugerencias y recomendaciones, porque muy poco hemos recibido en el trabajo que la Comisión ha llevado a cabo para presentar este informe
y poder empezar a debatir en esta mañana. Gracias, señor presidente.